Buenas noches, estimados televidentes. En el programa del día de esta noche vamos a tratar de hacer un resumen de lo que ha ocurrido en este casi pasado año 2019. ¿Qué ha pasado en la geopolítica internacional? Y al respecto, evidentemente tenemos que referirnos, para empezar, o es mi opinión que es lo más importante en este momento, la relación entre los Estados Unidos y esa alianza cada vez más estrecha entre Rusia y China. Al respecto, yo creo que tanto Rusia como China ya es una conclusión de que se han erigido o se erigen hoy como el principal polo de oposición de los Estados Unidos, del predominio estadounidense a nivel mundial. Han roto ese predominio estadounidense. Da la impresión de que Estados Unidos incluso ha aceptado ese rompimiento, porque la única manera de impedir el que siga China creciendo económicamente, como ya para muchos llegar a ser la potencia más económica, más poderosa de la Tierra, afirmamos siempre la potencia más económica más poderosa, no la potencia militar, tendría que haber una guerra entre Estados Unidos y la alianza entre Rusia y China, y nosotros consideramos que, o nos vamos en la variante esa del politólogo estadounidense Joseph Stroper, cuando habla de que estamos en el inicio de una nueva guerra fría, que tiene características totalmente diferentes, porque en este caso es una confrontación entre Estados Unidos y sus aliados, de los cuales vamos a hablar a continuación, y en el caso de Rusia y China, una alianza que nunca había ocurrido en este sentido, o sea, una alianza tan fuerte, donde ambos evidentemente se están beneficiando, tanto Rusia como China, y donde Rusia aporta, como hemos dicho también anteriormente, el poderío militar, y China aporta el poderío económico. Incluso últimas informaciones, se ha conocido que Rusia está creando alrededor de China un sistema, apoyando a China en la creación de un sistema antimisiles que prácticamente van a ser difícil que China pueda recibir un ataque preventivo de uno de sus opositores. En este caso estamos hablando de los Estados Unidos, porque los rusos están instalando lo último de su tecnología también en la frontera de China en el área Pacífico. Ya sabemos que Rusia también está renovando estos sistemas antimisiles en toda la costa del Báltico y con la frontera de Europa, ante lo que el presidente Putin ha hablado, que el crecimiento de ese nivel de confrontación con Estados Unidos y sus aliados, incluso ha planteado de que está sorprendido por el nivel de las maniobras militares que se encuentra realizando en este momento la Organización del Tratado del Atlántico Norte en las fronteras europeas de Rusia, porque ese nivel de maniobra lo único que está indicando a Rusia es que Europa se prepara para una confrontación generalizada. Ojalá que esto no se dé, pero sabemos los políticos a la hora de hablar también a veces utilizan palabras grandilocuentes. Es posible que esto no ocurra. Al respecto, nosotros realmente consideramos que en la geopolítica todo este año 2019 hay puntos que son extremadamente destacados, extremadamente importantes tocar, relacionados a la unidad propia de la OTAN, en este caso en su frontera más sur, Turquía. Turquía realmente, de una u otra manera, ha avanzado en una alianza con Rusia, le ha comprado los misiles SAM-400, a pesar de la oposición de los Estados Unidos, amenaza con que si los Estados Unidos le impone sanciones a Turquía, las dos bases estadounidenses en Turquía, especialmente la base de Incirlik, Turquía las va a quitar. O sea, está haciendo una amenaza que incluso el secretario de Estado estadounidense, Asper, le preguntó a los turcos qué significaba eso. Yo creo que hay una alerta importante y una fractura
que se hace cada vez más evidente entre Turquía y los Estados Unidos, a pesar de que la relación aparente, personal que existe entre el presidente de Turquía, Erdogan, y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, es buena. O sea, tienen buenas relaciones personales, pero en la práctica lo que está ocurriendo no es así. Incluso, digamos que el Congreso de los Estados Unidos aprobó una especie de ley donde se plantea que en Turquía en el año 1915, en plena Primera Guerra Mundial, hubo un genocidio contra los armenios. Al respecto, realmente es algo bien complejo de descifrar por qué se hace esto, más de 100 años después, cuando todas las generaciones que tuvieron que ver con eso están muertas o han desaparecido, y donde la política internacional hoy es realmente otra, es bien diferente, es un ataque directamente a Turquía, y los turcos, lógicamente, así lo están sintiendo. Desde el punto de vista histórico, sí hubo un genocidio, habría que reconocer que sí que hubo un genocidio contra los armenios, pero ¿qué tiene que ver eso ahora para la geopolítica mundial? Realmente es un punto de desencuentro entre Estados Unidos y Turquía, que es realmente uno de los principales aliados en la OTAN, en toda esa, digamos, en ese frente suroriental, con grandes fronteras marítimas y terrestres con Rusia, y se hace esto que realmente deja mucho que desear, sobre todo por la política estadounidense. Dentro de la OTAN también hay una confrontación. Turquía confronta prácticamente con todos los países de la OTAN, a las críticas que se le está haciendo, a su invasión al norte de Siria en contra de los kurdos sirios, donde toda Europa prácticamente, todos sus supuestos aliados se opusieron, y donde los turcos plantearon casi que a rajatablas esa ascensión de que estás conmigo, que soy tu aliado, o estás con los terroristas, que son los kurdos sirios. Una confrontación verbal que ha ocurrido incluso con Francia. Francia que también, en boca del presidente francés, Emmanuel Macron, llegó a decir que la OTAN tenía muerte cerebral. Realmente palabras que extremadamente fuertes, que dejan mucho que desear, teniendo en cuenta incluso que Francia, dentro de la OTAN, después de los Estados Unidos, tiene el arsenal nuclear más importante y las fuerzas incluso terrestres más importantes, y su alianza, esa alianza de Francia con Alemania dentro de Europa continental y dentro de la Unión Europea son el centro prácticamente de la Unión Europea. En este caso sería el poderío económico alemán con el poderío militar francés, y Francia mismo también confronta a los Estados Unidos y llega a decir de que la OTAN tiene muerte cerebral, que incluso señalado, y también la canciller alemana, la Merkel, ha planteado de que es necesario formar una especie de ejército europeo. Cuando se habla de formar un ejército europeo es que se tiene temor de que Estados Unidos retire el paraguas nuclear que ha tenido sobre Europa después de la Segunda Guerra Mundial. Es como decir, Francia, Alemania y los países de la Unión Europea necesitan unirse. El presidente francés incluso ha dicho de que hay que conversar con Rusia, de que hay que atraer a Rusia y que hay que quitarle las sanciones a Rusia, porque si no se le quitan las sanciones a Rusia, se le está entregando a Rusia o Rusia va a caer en manos de China. Así también lo ha planteado de una manera bien abierta, un año realmente 2019 que no cabe la menor duda de que en boca de los principales líderes de la Alianza Atlántica los planteamientos son extremadamente fuertes. Llega Trump, se reúne con la Alianza Atlántica en el Reino Unido, y lo que aparecen son unos videos donde Macron, Johnson y incluso el primer ministro de Canadá, Trudeau, se estaban riendo de las palabras del presidente de los Estados Unidos. Realmente es sintomático porque a ese nivel una sonrisa o una jarana realmente dicen mucho más que cualquier discurso puramente político. Se están burlando de que es
de una u otra manera el presidente del país que es la potencia principal de lo que se ha llamado el mundo occidental. Por lo tanto, a sus oponentes, en este caso Rusia y China, deben estar realmente contentos de que eso está ocurriendo dentro de la OTAN. Hay que recordar que no de la OTAN, pero sí en las relaciones geopolíticas, prácticamente ya este próximo mes, 31 de enero, se va a dar el rompimiento de Gran Bretaña con la Unión Europea, o sea, Gran Bretaña, el famoso Brexit, se sale. Esto no puede verse de manera intrascendental, porque sí sigue siendo Gran Bretaña de la OTAN, pero Gran Bretaña está dejando a la Unión Europea y aparentemente va a buscar una alianza más estrecha con los Estados Unidos. Por lo tanto, desde el punto de vista geopolítico, estamos viendo cómo este Occidente, que hasta este momento se podría haber considerado como un ente monolítico, realmente se empieza a resquebrajar como en dos grupos. Un grupo donde está Europa, con Francia y Alemania como las dos principales potencias, y otra parte donde está Gran Bretaña y Estados Unidos, que están hablando de hacer una alianza económica importante. Una alianza económica importante es que Gran Bretaña prácticamente se sale de las relaciones esas que habían sido prioritarias con Europa para tener relaciones con los Estados Unidos. Habría que ver qué papel toma Canadá. Canadá realmente ha estado siempre muy influenciado por Gran Bretaña, pero también tiene sus intereses y sus aspiraciones propias. Y ojo, Trudeau era uno de los que se estaba burlando del presidente de los Estados Unidos. Por lo tanto, incluso Canadá, si geográficamente tiene esa gran frontera con los Estados Unidos, con relaciones económicas que en el reciente acabado de firmar nuevo tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, ese que se ha llamado T-MEX, tiene realmente un papel importante. Hay que ver de que Canadá incluso ha sido uno de los países a los cuales Estados Unidos ha presionado con aranceles al acero y al aluminio y a otras cosas. Ha habido enfrentamientos por la política que ha mantenido la administración Trump hasta este momento de, presionar económicamente para obtener resultados políticos favorables a los Estados Unidos. Y si lo vemos así a grosso modo, nos estamos dando cuenta de que ese llamado Occidente, ese norte rico, a donde intentan ir las grandes masas migratorias, ese políticamente liberal, democrático, se ha fraccionado. Y habría que ver qué hace la Europa finalmente, cuál es la relación que va a tener Europa sin Gran Bretaña con Rusia en su frontera y con China, con esa relación China cada vez más importante con Rusia y con esa llamada ruta de la seda que ya empieza a incluir también o que incluye también a muchos países de esa propia Europa occidental. Hasta aquí esta parte primera del programa, continuamos más tarde. Continuando la parte anterior del programa, estamos viendo entonces cómo China y Rusia están creando realmente un bloque importante. Hay que destacar que las relaciones entre sus máximos dirigentes, Putin y Xi, son relaciones extremadamente cordiales. En todas las entrevistas, sus declaraciones son positivas e incluso los hechos demuestran de que hay una fuerte alianza entre ambos países. En esa que China ha llamado la ruta de la seda, lógicamente Rusia tiene un papel destacadísimo por las fronteras de Rusia con Europa, y a esa ruta de la seda, que desde el punto de vista económico digamos que es, habría que verlo como algo novedoso, porque no estamos hablando de la ruta de la seda de hace 500 años. Estamos hablando en este caso de una ruta de la seda que tiene que ver con desarrollo de
esta cuarta revolución industrial, desarrollo geométrico de la tecnología de la comunicación y de todas las tecnologías, donde China está jugando un papel cada vez más destacado, caso por el cual incluso están los grandes temores de los Estados Unidos a ese progreso chino. Hay que destacar en esta relación con la Europa occidental o con el occidente de manera general, que en la geopolítica de este año 2019 esos enfrentamientos económicos entre China y los Estados Unidos han sido realmente frecuentes, muchas veces agudos, y supuestamente empiezan a tener, digamos, una salida que no termine en una confrontación abierta, cuando en días pasados se firma una especie de acuerdo parcial o un primer acuerdo. Se supone que después de esta firma de este primer acuerdo van a haber otros acuerdos que se van a firmar, pero que son acuerdos que detuvieron por lo menos que el pasado 15 de diciembre Estados Unidos aplicara esos nuevos aranceles que estaba poniendo a casi 300 mil millones de dólares contra China. Eso se detuvo con la promesa china, que parece que se está cumpliendo incluso desde antes, de compras de granos en Estados Unidos. Hay que tener en cuenta que todo el centro de Estados Unidos es un gran productor de granos a nivel mundial, subsidiado incluso por el gobierno de los Estados Unidos, y ojo, también es una zona donde los republicanos, que son los que representan y los que apoyan a Trump, tienen grandes intereses políticos, y sus votantes están en estos territorios de los productores del campo, o sea, de la agricultura, del desarrollo de la agricultura en Estados Unidos, que si tiene la posibilidad de vender a China, país con más de 1.500 millones de habitantes, lógicamente sus ventas van a obtener beneficios económicos importantes. Y China ha empezado a comprar masivamente esos granos, o sea, está cumpliendo con su palabra, y Estados Unidos detuvo entonces los aranceles. Esto trajo consigo a nivel mundial de que las bolsas, principales bolsas en el mundo, en Nueva York, en Londres, en Pekín, en Hong Kong, en Berlín, empezaran a estabilizarse e incluso subieran ante lo que se ha considerado por los principales economistas como un proceso positivo para la economía mundial. Y de una u otra manera, digamos que evita ese enfrentamiento directo desde el punto de vista económico, porque China igual le iba a poner grandes aranceles prácticamente a todos los productos que Estados Unidos exporta a China, que realmente es mucho menos de lo que China exporta a los Estados Unidos. Estamos hablando de una comparación realmente bien abismal. Estados Unidos exporta a China 60.000 millones de dólares y los productos chinos hacia los Estados Unidos están en más de 250.000 millones de dólares, o sea, es diferente. O sea, que China tiene menos posibilidades de ponerle aranceles a Estados Unidos. Estados Unidos sí tiene posibilidad de poner más aranceles porque importa más cosas, materiales y productos de todo tipo desde China, pero se ha detenido, y evidentemente podemos considerar que es un paso positivo, por lo menos dentro de la geopolítica mundial. No es así en el caso de Rusia. Se mantienen por parte de los Estados Unidos las medidas punitivas económicas en contra de Rusia. Europa también ha planteado que va a mantener 6 meses más. O sea, realmente Europa revisa cada 6 meses las medidas económicas en contra de Rusia que tomó después de la situación de Ucrania, y especialmente cuando Rusia se anexó la península de Crimea. Y a pesar de que hay conversaciones entre ambas partes, y a pesar de que el presidente francés ha planteado de que hay que conversar con Rusia y que hay que resolver el problema, incluso de que Vladimir Putin y el presidente de Ucrania, Zelensky, ya han tenido encuentros, han conversado telefónicamente, y supuestamente empieza un proceso, digamos, de distensión en esa área de Ucrania, o sea, en toda la parte esa de Donetsk, donde se han suscitado, como hemos dicho anteriormente, los enfrentamientos entre los separatistas rusos dentro de Ucrania con el ejército
de Ucrania, a pesar de las conversaciones, se mantienen las medidas económicas en contra de Rusia y a la vez Estados Unidos mantiene esa también medidas en contra de Rusia, o sea, no ha cambiado absolutamente nada. Habría que destacar que el hecho que hace la diferencia es el gasoducto que Rusia a través del Báltico está casi terminando para mandar gas directamente de Rusia a Alemania. Esto ha traído consigo de que el Congreso de los Estados Unidos haya planteado de que va a las empresas alemanas, de Alemania, de su aliado, de uno de los principales aliados de Estados Unidos dentro de la OTAN, le va a ejercer medidas económicas punitivas si mantiene el contrato con Rusia. Supuestamente porque una relación de este tipo traería consigo de que Alemania dependiera económicamente de Rusia e incluso de que entonces Rusia no utilizara el otro canal de abastecimiento donde ellos venden a Alemania que pasa por Ucrania y que tiene grandes problemas por esa relación tensa que sigue existiendo entre Ucrania y Rusia. O sea, pasarlo por el Báltico prácticamente deja el tema de Ucrania afuera. A Rusia lo que le importa es venderlo en Alemania. Si mañana no le manda petróleo a Ucrania, los afectados van a ser los ucranianos. Incluso tendrían entonces después los ucranianos que comprarle a las empresas alemanas para tener un abastecimiento energético para poder hacer electricidad. Sin electricidad prácticamente las industrias no funcionan, o prácticamente digamos que totalmente no pueden funcionar. Por lo tanto, hay una confrontación más entre la Unión Europea y Estados Unidos. En este caso, el principal poder económico de la Unión Europea, que es Alemania, en boca de la canciller, la Merkel, planteó de que no aceptaba presiones de los Estados Unidos, de que no había ninguna subordinación de Alemania a Rusia, pero que no iba a aceptar de que Estados Unidos aplicara contra Alemania medidas extraterritoriales. Hay que señalar que en la política exterior de Estados Unidos, el factor económico coercitivo y las medidas extraterritoriales es algo realmente casi común. En el caso de la administración Trump lo que pasa es que se ha hecho más evidente, actúa de manera totalmente abierta, no hay medias tintas. Si haces esto te sanciono con esto, si haces lo otro te sanciono con lo otro, y eso es lo que aplica Estados Unidos realmente como, digamos, como recurso, un recurso más. Primero sería la agresión militar. En el caso de la agresión militar hay que destacar que Estados Unidos en el caso ha retirado tropas, eso es cierto, tiene su actuación, la actuación militar de estos periodos de gobierno de la administración Trump no es ni ligeramente comparada a la que tuvo la administración anterior de Obama. O sea, Estados Unidos militarmente tiene una actuación menor y lo que ha crecido es en la actuación desde el punto de vista económico. En el caso de América Latina lo hemos visto, Venezuela, Nicaragua, Cuba, Bolivia han sido los ejemplos más, digamos, emblemáticos, donde la aplicación de medidas punitivas extraterritoriales en contra de los que se consideran los enemigos de los Estados Unidos ha sido totalmente abierta. O sea, si no haces esto, te aplico lo otro, y realmente ya Mnuchin, que es el secretario del Tesoro de los Estados Unidos, sale normalmente, se ha hecho famoso. Yo realmente no recuerdo un secretario del Tesoro tan famoso como el actual secretario del Tesoro de los Estados Unidos, que cada vez que hay una aplicación de una medida económica en contra de un país aparece y hace él el pronunciamiento. O sea, se ha hecho una gran figura pública por esta propia política estadounidense que, si bien es cierto desde el punto de vista su accionar militar realmente ha disminuido, ha aumentado, yo diría que triplicado su accionar económico contra todos los países que considera que son enemigos de la política exterior de los Estados Unidos. Esto es una manifestación realmente destacada en el caso de la Unión Europea y es una nueva fractura
una nueva fractura de Alemania con los Estados Unidos, que ponen entonces a esta Europa occidental en, digamos, en un momento crucial de la historia, en un momento donde prácticamente tiene que determinar cuál es su futuro y qué va a hacer en el futuro. Mantiene la alianza subordinada prácticamente total a los intereses económicos de los Estados Unidos, o después del Brexit de Gran Bretaña nace una Europa, no digamos que aliada a Rusia. La historia muestra que esa Europa occidental le es difícil aliarse a Rusia. La historia es tosuda y realmente los enfrentamientos entre esos países de Europa occidental con Rusia han sido, digamos, consecutivos en la historia de estos territorios, pero sí tiene la posibilidad Europa, a partir de estos mismos momentos, de crear entonces una real unidad, ese Estado supranacional que se llama la Unión Europea, entonces convertirse realmente en un actor fundamental dentro de la política exterior, dentro de la política mundial, dentro de la geopolítica, donde, si esto ocurriera, estaríamos en presencia de tres grandes polos de poder: la alianza rusa-China y todos los aliados que puedan arrastrar, la alianza de Estados Unidos y Gran Bretaña y todos los que ellos puedan arrastrar, y una Europa unida como un Estado supranacional con una política exterior independiente. Hasta aquí nuestras palabras. Les deseo un feliz año nuevo y muchas bendiciones. Gracias.